bendiciendo a cada una de las personas, Padre, de una manera especial. Aquellos que no pueden ofrendar, somos te supliendo, conforme a su misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, de los que alaban al Señor. Unos cantaban, otros lloraban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Unos cantaban, todos lloraban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Mi alma, Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabaré, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Y alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabaré, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Y alabar a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabaré, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Así las manos, alabar a los lobos del mundo, pueblos todos, así las manos, alabar a Dios de Israel. Cantar a nuestro Rey, porque nos encender de toda la tierra. Cantar a nuestro Rey, cantando nuestra paz, la santa así las manos, alabar a Dios de Israel, alabar a Dios de Israel, alabar a Dios de Israel. Se encontraba una mujer con pocas fuerzas y con lo fuerte lo vivió toda esta situación, pero en su vientre había esperanza, había amor por lo que seguía. Sin mirar atrás, en el firmamento se encontraba una estrella que guiaba naves más hacia el rey. Y al enterarse los pastores, las ovejas y los bueyes, todos le cantaban a él, aleluya.
Desde que te vi pasar, tú eres el mismo en estatura, en edad y en verdad. Sorprendiendo a los maestros, grande es tu capacidad. El niño que confía ya no está. Te has convertido en un gran hombre, en la pura verdad. Son parte de tu esencia y de tu personalidad. Trabajando con madera, como te enseñó papá, sabiendo que un día en el madero ganará. Y tu servicio empezó con milagros y prodigios, con señales de amor. Y es que cuando te quiero pasar, todo el mundo en sus cuerpos recibirá sanidad. Es tu amor y tus promesas. Has reconciliado al mundo, viendo el cielo con la tierra. Es tu amor y tus promesas. Caminando en esta tierra como un simple mortal. Es tu amor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero volver a caminar. Pues levántate y anda, tu fe te ha sanado. ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! Es tu amor y tus promesas. Has reconciliado al mundo, viendo el cielo por la tierra. Es tu amor y tus promesas. Caminando en esta tierra como un simple mortal. Es tu amor. Pero siempre hay alguien dispuesto a traicionarte. No importa si has sido bueno o si has dado lo mejor de ti.
tierra tembló y la piedra que cubría la tumba fue removida, porque Jesús resucitó. Job capítulo 1. Bendito el Señor. Antes de los salmos, si usted ve a alguien que tiene Biblia, por favor, abra su Biblia en Job capítulo 1 y muestre a la persona que le queda cerca. Amén. Me avisa cuando lo tenga. Amén. ¿Está seguro? Veo personas buscando todavía. Voy a seguir esperando. Lo tenemos ya. Amén. Pues entonces sí leemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Salud y bendición. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En nombre de Jesús. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció
que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Amén. Pueden ustedes tomar asiento en esta noche. Gloria a Cristo Jesús. Bendito el Señor Jesús. Bendito el Señor Jesús. Esteban, Eliezer, por favor. En esta noche el tema vamos a estar hablando de ese Señor por Miriam, que es muy querida nuestra. Está con nosotros en esta noche. Bendito el Señor. Momento. Entonces, el tema que vamos a estar hablando de esta noche con la ayuda del Espíritu Santo de Dios es resiliencia. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios solamente. Se quedó esperando. Resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse ante las dificultades, las adversidades, las desgracias de la vida. Eso es resiliencia, esa capacidad que Dios le ha dado al ser humano. Y nosotros sabemos que en este mundo hay muchas cosas agradables que ocurren, otras cosas desagradables que ocurren a todos los que viven en esta tierra, tanto buenos como malos. Y vimos en la lectura el pasaje que leímos donde mencionaba el caso de un personaje muy conocido llamado Job. Job en la Biblia es un símbolo de paciencia. Y dice la palabra del Señor algunas características sobre este hombre. Dice que Job era recto, Job era justo, era perfecto delante de Dios. Óigame una cosa. Entonces, era un hombre que era rico, millonario. Para este tiempo tenía todas esas asnas y todos esos bueyes y todas esas asnas y bueyes y ovejas que tenía Job, todos esos criados, dice muchísimos. Cuando dice muchísimos es que no podía la gente, eran tantos, ¿verdad? Entonces utiliza ese superlativo muchísimos. ¿Y qué pasa? Que a pesar de esas características que tenía Job, que era un buen hombre, justo delante de Dios, el mismo Dios habló de él en bien. Aún así dice que él tenía algunos hijos y que esos hijos hacían banquetes, vivían celebrando, bebiendo, y que cada vez que cumplía años uno se juntaban en la casa de
y hacían un banquete. Y Job, por si acaso sus hijos habían pecado, dice que él sacrificaba todos los días, hacía sacrificio, porque decía, por si acaso mis hijos han pecado, por si acaso, los buen dominicanos, por si acaso se corrieron anoche, por si acaso quizás de beber y de comer, quizás se dieron, quizás blasfemaron contra Dios, ofendieron a Dios, quizás pecaron contra Dios, y por si acaso, lo hacía por si acaso, él hacía sacrificios por ellos. ¿Y qué ocurre? Que ocurrió, valga la redundancia, la palabra ocurre, una situación, y es que el enemigo va delante de Dios y hablan sobre Job, y dice que Job, Dios le había acercado a él y a todo lo que tenía. Entonces el enemigo le pide permiso a Dios para que, le dice que si él le permite tocar sus cosas, le permite tocar lo que le pertenecía, que Job iba a blasfemar contra él. Y Jehová le permite eso, dice, pero no lo toque a él, sino toque su alma. Entonces vemos lo que ocurre. Vino una desgracia tras de otra, y vino en un solo día. Perdió todos los bienes, perdió todos sus hijos en un solo día. Dice que cayeron, estaban celebrando una casa, y vino un gran viento y sopló, y las paredes cayeron sobre los hijos de Job. Y dice que murieron todos. Imagínense la situación que estaba viviendo Job. Estaba viviendo una situación muy fuerte, muy triste. Job era un hombre de Dios, pero era humano. Y como humano tenía sentimientos. Entonces, le dan esas malas noticias una detrás de la otra. Y estoy seguro que la que más le dolió a ella fue cuando dijeron que vino un gran viento y que cayeron las paredes sobre sus hijos. Y dice que Job se postró y adoró a Jehová. Gloria a Jesús. Y dijo algo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es una aplicación perfecta y maravillosa sobre lo que es resiliencia, que es el tema que nos ocupa en esta noche. Esa capacidad de poderse sobreponer ante las situaciones de la vida. Ocurren situaciones en nuestras vidas en distintas etapas. Pueden ocurrir situaciones durante la niñez. Conocí el caso de una pastora que ya no está con nosotros, ya falleció, ya de edad avanzada. Ella dice que sus padres la abandonaron en un basurero y que una familia iba pasando y la vio llena de hormigas a esa niña en un basurero. Y de ahí la sacaron. Lo contó ella a nosotros. Vemos distintos casos de personas que le han ocurrido situaciones muy fuertes. Por ejemplo, ahí en Buenos Aires, en la iglesia central de Buenos Aires, había unos hermanos que estaban pintando el templo y uno de ellos hizo contacto con un cable de alta tensión y perdió las manos y los pies. Un brazo perdió y las manos y quemado y todo eso, pero sobrevivió. Son cosas que ocurren a veces que no las esperamos. Hace ya un par el año pasado y el año antes pasado también, en el mes de noviembre del año 2023 y del 2024, ocurrieron situaciones muy fuertes que golpearon nuestro país cuando vinieron esas aguas muy fuertes, lluvias bastante fuertes, y sabemos lo que ocurrió en distintos lugares, ahí por ejemplo en la 27, en el paso a desnivel, cómo se desprendieron algunas paredes de ese paso a desnivel y cayeron sobre el vehículo, y solamente murieron 9 personas, y otros fallecieron en distintos lugares. En el residencial donde vivimos, una familia perdió a 5 personas. Y recuerdo que mi papá había muerto hace poco, y yo traté de darle palabra a ese vecino que era el presidente de la Junta Vecino
le dije, mire, yo sé que se siente muy fuerte esto, ¿verdad? Y él perdió a su papá, perdió a su mamá, entonces, y yo estaba dándole palabras y él me dijo, sí, pastor, usted tiene razón, pero fueron 5 pastores de mi familia que se fueron de un golpe. ¿Ven? Fuerte, ¿verdad? Situaciones muy fuertes que ocurren. Entonces, recientemente sabemos lo que ocurrió en nuestro país hace una semana y pico. Cuando estaban esas personas ahí en esa discoteca muy conocida de nuestro país, allí murieron personas que fueron a celebrar cumpleaños de Jaina, murieron 25 personas solamente. Un grupo de personas de Jaina, yo hablé con una persona relacionada a ellos, que fueron a entregarle un reconocimiento al artista Ruby Pérez. Fueron en esa comunidad llamada Los Dorados a entregarle un reconocimiento a Ruby Pérez, y allí le aconteció aquello. Habían otros que estaban celebrando cumpleaños, pero habían otros que no estaban celebrando, estaban trabajando. Los meseros estaban trabajando, otras personas estaban trabajando. El fin es que le aconteció a la mayoría eso. Estamos hablando de que murieron 230 y pico de personas, otros dicen que fueron más, otros heridos, y han ido muriendo algunos todavía en hospitales que se han visto entre la vida y la muerte, valga la redundancia de la palabra, y que fruto de esta situación el país entró en un duelo nacional decretado por nuestras autoridades, y vemos que eso se sentía en el aire en los días grises. Las situaciones adversas que han pasado, donde solamente se habla de eso, todas las noticias. Yo me estaba recordando en estos días y me estaban hablando sobre eso. Usted va a los lugares y se topa y solamente se habla de eso. Ese es el tema. Ya no se habla de lo de Friusa, ya no se habla, por ejemplo, del niño Roldani que se perdió allá en Carabacoa. Esa es la noticia de la cual se habla ahora. Eso es así, tenemos que tomar en cuenta algo de terrible ocurrió en aquel lugar. Recuerdo que fuimos en una comisión de la iglesia allá a aquel lugar, cuando eso eran 100 y pico, y fuimos en comisión y ayudamos en algunas cosas. Y óigame, mientras estábamos ahí todo bien, pero al otro día recuerdo, nosotros fuimos miércoles, eso pasó martes de madrugada, fuimos miércoles a una comisión de la iglesia. El jueves, cuando yo estoy en casa, que estoy viendo las noticias y que estoy viendo que algunas personas por las cuales hubo personas que nosotros llevamos algunas cosas para el gloria del Señor, otras oramos por ellos, otros hablamos con ellos y dándole palabra, pero al otro día cuando estoy en casa lloré, recordando eso y viendo las noticias. Muchas familias destrozadas de nuestro residencial. Murió una joven de 19 años, hija única de una doctora, que la estaban criando con una educación, óigame, mire, por el librito, y muchos planes y proyectos con ella. En ese lugar, en ese día, quedaron planes, proyectos, anhelos sepultados bajo escombros. Y ante esa situación, ¿qué hacemos nosotros? Cuando vemos tanta tristeza, tanto dolor, bueno, eso no es ajeno para la palabra de Dios. Vimos un caso de Job, el caso de Job, cuando lo perdió todo. Hay personas ahí que eran de un estatus social de la alta sociedad. Personas con mucho dinero, personas con muchas posesiones, personas con mucha popularidad, personas con muchas conexiones, con muchas relaciones, pero ese día quedó todo eso sepultado ahí. Lamentable dolor que nos afecta a todos. Ahora bien, nosotros sabemos que quedan traumas. Hay vecinos de por ahí que todavía escuchan gritos. La familia pensando eso. Recuerdo que hablamos con una joven y nos decía allá, y yo siento en mi corazón que mi familiar está vivo ahí, por favor, que no mueva los escombros, que está vivo ahí. Entonces yo lo siento aquí en mi corazón. Otro, no, yo estoy hablando con él que está ahí, por favor. Óigame. Entonces ya cuando pasan los días, ya cuando
cerraron los escombros, que cerraron las búsquedas, ¿verdad? Concluyeron con las búsquedas, ya no están buscando a nadie, pero hay algo que queda y es el trauma y el estrés postraumático. El trauma consiste en lo que es las marcas, las consecuencias, las secuelas que quedan propias de uno haber vivido algo dramático, terrible en la vida. Y queda el duelo, que es ese tiempo en el cual la persona trata de adaptarse de manera psicoemocional a lo ocurrido. Y entonces pasa por un periodo de duelo donde la primera etapa del duelo es la negación. Eso no pasó. Esto es una pesadilla. No puede ser verdad. Mañana, cuando yo despierte, voy a ver a mi familiar ahí. Lo voy a ver. La voy a ver. Le voy a besar la mano. Voy a tomar café con él, con ella otra vez. Voy a relajar con él o con ella. Se va a ir mañana a trabajar. Esa es la primera etapa del duelo, una negación. No puede pasar. No. Es que la persona está como en un shock. Y no puede pasar. No, eso es mentira. La persona se acuesta con la esperanza, con la motivación de que al otro día, cuando despierte, todo fue mentira. Esa es la primera etapa, la negación. Hay otra etapa donde la persona, después que ve que tiene que enfrentarse con la realidad de lo que ha ocurrido, viene una etapa de ira. La persona se siente molesta, se aira en este caso que ocurrió en nuestro país, se aira con las autoridades, se aira con el dueño de TC que estaba fuera del país, se airan con los rescatistas porque no rescataron a sus familiares. Oigan, nosotros que estuvimos ahí, vimos el esfuerzo que había en esa gente, sucio de tierra, de arriba abajo, en la cara, por todas partes, sucios ahí. Esa gente hicieron un gran trabajo. Entonces, se airan con los rescatistas porque no sacaron a tiempo a sus familiares. Se airan con aquellos que estaban moviendo los escombros con las grúas porque quizás moviendo algunos de esos escombros, la otra parte cayó y terminó de matar a su familia, como un caso que conocimos de alguien que hacía señal con un celular. Decía que estaba ahí con un celular, ¿verdad? Con las luces para que rescatara, pero entonces cuando estaban moviendo los escombros, los mismos escombros lo llevaron a la muerte. Había personas que quedaron vivos y moviendo los escombros también fallecieron. El fin es que otros estaban molestos en esa fase de ira con Dios. Dios, ¿por qué tú permitiste esto? Dios, ¿por qué pasó esto? Dios, si él era bueno. Dios, si ella era buena. Dios, ¿por qué? Dios, ¿dónde está tu misericordia? Y tienen esa fase de ira y entonces entra también una etapa de culpabilidad porque se sienten culpables, porque lo dejé ir. ¿Por qué la dejé ir? ¿Por qué no le dije que no fuera? ¿Por qué yo no estuve ahí para defenderlo, para defenderla? ¿Por qué? Y entonces la persona entra en una etapa de culpa. Otra etapa del duelo tiene que ver con la racionalización o con lo que es el periodo de casi aceptación. Bueno, vivimos este mundo, algún día nos vamos a ir de este mundo. Hay gente que se fue, como la gente que le cayó esa cosa en el paso de nivel en la 27. En San Cristóbal explotó algo y murieron 59 personas. Hay personas que la familia no sabe de ellos, ni vivos ni muertos, todavía no aparecen en San Cristóbal, ni vivos ni muertos. Identificaron 59, pero hay otros que ni siquiera eso. Y ya el caso de San Cristóbal no se menciona, agosto del año pasado. Entonces, del año antes pasado. Y dice, bueno, unas personas murieron ahogadas, como fue el caso
de los familiares, de 5 familias de una sola, integrantes, perdón, de una sola familia de allá del residencial donde vivimos, que salieron a cenar para donde una hija, un sábado. El sábado, recuerdo que estábamos nosotros en una actividad en el interior de la iglesia, ¿recuerdan? En Invictus. Y entonces, ese sábado salieron y vamos a comer por el fulano, estaba lloviendo. Ellos salieron con un jeep bien preparado, trataron de buscar un atado, por ahí se metieron por Mano Guayabo, y se fueron 5 de la familia. Entonces, la etapa de racionalización dice, bueno, esos se fueron de esa forma, lo de Mano Guayabo, lo de allá de San Cristóbal fue algo que explotó allá en San Cristóbal, otros que mueren, le cae un rayo, como el caso de, vivíamos en los Girasoles cuando un hermano me tocó la puerta a las 3 de la mañana. ¿Qué pasó? Pastor, a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, a mi mamá en el campo de carro le cayó un rayo y la mató. Fuerte. Entonces, en la etapa de racionalización tratamos de decir, bueno, uno se va de una forma, otro se va de otra manera. Ese fue su día que le tocó. Esa es la parte de la racionalización de la fase del duelo. Y la parte de aceptación, bueno, ya comienzo poco a poco a adaptarme, aprendo a vivir con eso. Aprendo a vivir con esa situación, pero entonces en la etapa del duelo ocurre lo que es una montaña rusa, sube y baja. Después de que usted cree que lo aceptó, que sí, que ya no está aquí, que le llegó su día, que se fue con el Señor, que el Señor lo puso en el lugar donde le correspondía, entonces vuelve otra vez la etapa de negación. En fechas especiales, en diciembre, para Navidad, en Semana Santa, fecha de cumpleaños, fecha de cuando ocurrió la situación, vuelve otra vez y se repite el principio, vuelve otra vez después que la persona cree que ha superado eso, vuelve otra vez la negación, no puede ser, y vuelve otra vez la rabia contra la gente, contra el recatista, contra Dios, y vuelve otra vez a repetirse, y eso ocurre. ¿Qué hacemos nosotros ante circunstancias? Algunas personas le hacen huelga a Dios, algunas personas abandonan la fe, algunas personas dudan de la misericordia, de la gracia de Dios, algunas personas caen en una depresión, algunas personas se refugian en las drogas, algunas personas se refugian en los vicios, en la vida alegre, y buscan refugio tratando de calmar el dolor que sienten en el alma, el vacío que sienten en el alma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia o personas que conocimos que mañana, por ejemplo, van a hacer algo allá en residencial en honor a la joven de 19 años, hija única de esa familia? Y así hay muchísimos. Vimos personajes como Alicia Ortega derrumbarse, llorar, porque conoció personas de esa. Vimos personas como el general Méndez del COE, un hombre fuerte todo el tiempo, hablando de los clones, hablando de esto, de lo otro, y se derrumbó, porque es un ser humano, bajo mucha presión, presenciando muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos ante eso, ante ese dolor, ante esa tristeza, ante esa rabia, ante la impotencia que da el personas que dijeron, yo no pude hacer nada, no estuve ahí para defenderlo? Algunos de nosotros conocimos a algunas de esas personas, o conocimos a personas allegadas a una de esas personas, o familiares. Ya me han tocado pacientes, tengo pacientes ya de esa situación. ¿Qué hacemos? Entonces, ahí es donde entra el tema que nos compete esta noche. Resiliencia, capacidad, habilidad, facultad del ser humano de reponerse ante las adversidades. Cuando vemos el caso de Job, leíamos, donde él ve
que le dan esa noticia todas un solo día. Todas un solo día. Perdió todos sus bienes. Hemos entendido que había personas debajo de sus escombros que decían: te doy $5,000, sácame de aquí. Toma mi anillo, sácame de aquí. Te doy $10,000, toma mi Rolex, sácame de aquí. Te voy a dar el carro, el Lamborghini que está allá afuera, te lo voy a dar si me sacas de aquí. Personas de renombre en nuestro país perdieron la vida en familias nucleares, perdieron la vida ahí. Entonces Job le dieron las noticias todas un solo día. Dice que vinieron sus criados, algunos criados que escaparon, dice, y solamente escapé yo para darte la noticia. Que pasó todas esas cosas, dice, en un solo día, porque uno hablaba y terminó el otro, y siguió el otro, y el último fue la muerte de sus hijos. Así mismo le cayeron paredes encima. Y dice la Biblia que la Biblia no dice que Job era masoquista, y que Job era de goma y de piedra. La Biblia no dice eso. La Biblia dice es que con todo esto, es decir, a pesar de todo eso, no pecó Job contra Jehová, sino que se postró en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No obstante a eso, la Biblia dice que le cayó una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies, donde dice que tenía que agarrar un tiesto para rascarse. Y no obstante a eso, sus amigos, o lo que se consideraban sus amigos, hablaban con él como que él estaba en pecado. Job llegó a maldecir el día en que nació. Era humano, le llegó esa situación. Situaciones que llegan a todos, y uno solamente dice ante estas situaciones: Dios, líbranos y ten misericordia de nosotros. Que Dios nos libre, amados. Ahora bien, esa capacidad, esa facultad de anteponerse, de sobrellevar esas situaciones, y Job tiene esa condición. Dice que su mujer, su esposa, la que está llamada a ser su apoyo, su soporte, su aliento, su consolación, su fortaleza, su bastón, su ayuda idónea, le dice que si aún él mantenía su integridad, que maldijera a Dios y que terminara de morirse. Dios nos libre y tenga misericordia de nosotros. Job dijo: aunque me matare, en él esperaré. Y Job también dijo: cuando él me haya probado, saldré como el oro. Bendito sea su nombre. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando nos ocurren esas cosas? Cuando conocemos a personas en anticipaciones, y uno que quiere darle palabras, y a veces no llega porque uno mismo pasa por situaciones. Cuando ocurrió mi papá, cuando yo voy a la casa de mi papá, amados, todavía yo miro el balconcito donde lo ponían. Iba llegando hace unos meses atrás y vi a un hombre que estaba de espalda comiendo afuera sin camisa. Y fue como si yo viera a mi papá. Fui así, vi ese hombre así. Era un vecino. A veces orando, y se los he dicho, y aquí hay personas que no sé, pero orando yo oraba siempre. Después oraba por mi esposa, por mis hijos. Entonces oraba por mi mamá, y cuando oraba por mi papá. Después, si yo mira a mi papá, y me paro ahí y digo: gracias porque te lo llevaste salvo, libre y transformado. Lo hizo en el lecho, pero lo hizo. Lo hizo la oración de fe con mi esposa, gracias a Dios. Y no oramos por los muertos. Yo digo, cuando me digo: mira, mi papá, me pasa todavía, me pasa lo que me pasaba, me pasa todavía. Entonces digo: gracias, Señor, porque te lo llevaste salvo, libre y transformado. Sé que hay personas que en esos escombros hay testimonio de personas, como decía uno: dígale a mamá que la quiero mucho, dígale a mamá
que de aquí yo vuelvo otra vez para mi iglesia. Eso parece ser que era un descarriado. Si salgo de aquí, vuelvo otra vez para mi iglesia. No salió. Hay audios, hablaba con una persona, hay audios de personas pidiéndole perdón al Señor. Hay audios de personas predicando debajo de sus escombros. Me decía una persona la semana pasada. Entonces, el mayor refugio para usted poderse sobreponer ante las dificultades, ante las desgracias que ocurren, el mayor refugio es Dios, refugiarse en Dios. Ir delante del Señor tal cual somos, reconociendo que somos humanos, no negando que nos duele, no negando que el familiar, amigo ha dejado un vacío en nosotros, nos ha dejado un vacío. Es cierto, hay personas, me imagino, cuando ocurre esa situación, y yo solamente pienso en fechas especiales, cuando no vean a esa persona en la mesa, en fechas especiales, Día de la Madre, Día del Padre. Personas que, un caso que escuché de un joven que estaba con su mamá, y entonces el joven se iba a devolver a buscar un celular que se le había quedado arriba de la mesa. Y un señor mayor dijo, muchacho, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vente aquí, lo empujó al muchacho. Y empujándole al muchacho, al que lo empujó, al señor mayor, le cayeron esas cosas. Fueron casos terribles que se dieron. Pero está la capacidad que Dios nos da a pesar de, como dicen por ahí, como el ave fénix, de renacer de las cenizas. Hay que refugiarse en Dios. Óigame una cosa, hay que refugiarse en Dios. Hay que decirle a la gente que Dios puede acompañarle en ese proceso, que Dios puede abrazarle en ese proceso. Porque les digo, amados, no basta con un, lo siento mucho, no basta con un, te acompaña tu sentimiento. No basta con el gentío que va cuando usted está con un familiar ahí en el ataúd. El gentío está ahí y después la gente se va y usted se queda solo. Los vecinos se van, el pastor se va, los hermanos de la iglesia se van y usted se queda solo. Humanamente, pero no se queda solo o sola porque Dios está ahí acompañándolo. Es decir, a la persona, agárrate de Dios. Ay, no te puedo dar todas las respuestas ahora, no las tengo. No recuerdo el caso recién, nosotros venir a pastorear aquí, mataron al hijo de una persona cercana acá a la iglesia. Recuerdo que esa señora me abrazaba y me decía, pastor, ¿verdad que él está en el cielo? ¿Verdad, pastor? Esa persona murió en un tiroteo. Esa persona murió en un tiroteo de mala forma. Me abrazaba, ¿verdad, pastor, que mi hijo está en el cielo? Y yo le decía, les digo, fortaleza de parte de Dios. Agárrese de Dios. El Señor está con usted. Es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso, saber que la persona va a pasar por distintos procesos y hay que canalizarle ayuda. Canalícele ayuda. ¿Se entiende eso? Mire, es necesario para luchar con la depresión. Hay que buscarle ayuda. Usted ora por la persona, pero búsquele ayuda profesional, preferiblemente ayuda cristiana. ¿Entiende esa parte? Es necesario, es importante. Recuerde que eso es una montaña rusa. No, ya la persona está tranquila. No, va a llegar un momento en el cual la montaña rusa, tengo rabia porque yo estuve ahí y peleando con los rescatistas. Esos rescatistas, esto, lo otro, la gente del COE, el gobierno, el dueño del DNC. Dios, ¿por qué no metiste tu mano para sacar a mi hijo de ahí? ¿Por qué tú permitiste que pasara eso? Dios, ¿dónde está tu misericordia? Eso pasa y es una montaña rusa. Sube y baja. Entonces, por eso hay que canalizarle ayuda profesional a las personas y orar por las personas y decirle que se refugien en Dios, en su palabra, ¿verdad? Acompañarles. A veces no bastan las palabras, usted decir muchas cosas. El hecho de que usted esté ahí y le agarre la mano o abrace a esa persona, para que esa persona tiene que, a pesar de todo, usted está ahí.
es una forma de ayudar, tomando en cuenta que Dios es soberano. A veces uno se hace la pregunta, hasta como cristiano, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Acaso no vio Dios que iban a quedar huérfanos de esa situación? ¿Acaso no vio Dios que iban a quedar personas sin esposos, sin esposas, sin hijos de esa situación? Tengo entendido que una empresa de ahí de Bellavista perdió 21 empleados. Eso significa, imagínense, un desbalance para esa empresa. Se perdieron muchas cosas, muchas personas valiosas, de la alta y de la baja, pero valiosas, todas humanas, y todas personas tienen un doliente. Entonces, dice la Biblia eso, que Job no blasfemó contra Dios. Entonces, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué Dios permite situaciones tan fuertes como es el caso de la pandemia que sacudió al mundo y que ni siquiera, y debemos confesarlo, ni siquiera la iglesia estaba preparada para la pandemia? Ni siquiera la iglesia estaba preparada para la pandemia. Con todo y tener a Dios y decir que somos cristianos, ni siquiera la iglesia estaba preparada para la pandemia. Muchas personas ocurrieron muchas cosas con ellos durante la pandemia, pero a veces Dios permite las cosas porque esas situaciones de desgracia sacan lo mejor y lo peor de nosotros, del ser humano. Allí, amados, había mucha gente ayudando. Había muchas personas ayudando. Habían personas donando cosas, comida, agua, llevando, cargando cosas, haciendo distintas formas de ayudar. A veces Dios permite esas cosas para que la gente recuerde que Dios está allá arriba. También para que la gente se una. Hay familias distanciadas que a veces Dios tiene que permitir una desgracia para que esa gente se reconcilie. Hay situaciones que ocurren que nos mueven el piso, pero que nos acercan más a Dios. Nos hacen confiar más en Dios y menos en nosotros mismos. Nos hacen depender más de la sabiduría de Dios y menos ser sabios en nuestra propia opinión. Sale a flote la fe, se fortalece la fe, nos hace madurar. La Biblia dice en el libro de Corintios que a medida que consolamos a otros, somos consolados. Yo le decía a unas personas que a veces Dios permite cosas, te permite pasar cosas para que tú las vivas en carne propia, para que puedas ayudar a otros. Recuerden el caso que siempre le menciono de mi papá, como el Señor permitió que me reconciliara con mi papá después de no saber dónde vivía mi papá, después de ser enemigo de mi papá. El Señor permitió que me reconciliara con él por su misericordia. Y le digo esto para gloria y honra al Señor, y lo conversaba con unas personas la semana pasada. Usted no sabe la cantidad de personas incontables que el Señor ha permitido que vengan para que les ayudemos a reconciliarse con su papá. Pero Dios me permitió vivir eso a carne propia para que yo entonces pueda ayudar a otros. A veces hay situaciones, como le dije, que cuando intenté darle ese ánimo a mi vecino, me dijo, sí, pastor, él perdió a su papá, pero fueron 5 que se fueron de mi casa. Mi mamá, mi papá, un niño de 8 años, mi tía y otra persona. Óigame, entonces, a veces Dios permite que nos ocurran situaciones para que podamos ayudar a otro. David dijo, bueno me es haber sido humillado para que aprendan tus estatutos. También nuestro carácter cristiano se desarrolla. Fíjense, esta situación que ha ocurrido en nuestro país no debe de desenfocarnos, no debe de hacer tambalear nuestra fe, no debe de hacer que dudemos de la misericordia y de la gracia de Dios, del Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Usted sabía eso? Y hace llover sobre justos e injustos. A veces vamos a tener que tragar en seco, tragar en amargo, beber nuestras propias lágrimas, llorar. Nos ha tocado llorar en procesos fuertes
delicados, pero aún así podemos tener resiliencia, esa capacidad que Dios nos ha dado, esa habilidad, esa facultad de poder, es un buen dominicano, sacar de abajo, reponernos ante las adversidades de la vida. Pero el único que puede ayudarnos a salir completamente del hoyo, como decía el salmista David, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y el único que puede hacer eso es Dios. Es guiar a las personas al Señor, decirle que Dios tiene la salida, que Dios tiene la solución, que Dios tiene las respuestas para todas sus preguntas. Amados, nos van a hacer preguntas que nosotros no sabemos qué responderle en el momento, pero podemos decirle: Dios tiene todas las respuestas a las preguntas que tú tienes. Dios tiene todas las fuerzas que tú necesitas. Dios te va a ayudar en este proceso de dolor. Llegará el momento en el cual aprenderás a vivir con el dolor y te sanarás, te vas a sanar. Pero quedará una cicatriz fruto de que algo pasó, porque ahí no fue un perro que murió. Y aun cuando mueren nuestras mascotas, lloramos. Ahí murieron personas con dignidad, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso es algo que ha de recordarse por siempre. Ahí podrán poner una iglesia católica, una iglesia evangélica, un parque, un monumento, un cine como había en una ocasión antes de ese negocio. Podrán poner lo que sea, pero eso quedó marcado para siempre. Ahora bien, lo que hay es que decirle a la gente: Dios te puede dar consolación, Dios te puede dar fortaleza, Dios te puede dar consuelo, Dios te puede ayudar. Y nosotros estamos para acompañarte en este proceso, para caminar junto a ti en ese proceso. Va a llegar el momento en que quizás te caigas, te desmayes, pero ahí vamos a estar nosotros como iglesia ayudándote, dándote la fuerza, dándote palabra de Dios, comprendiéndote. Hay momentos en los cuales la persona va a llorar. No diga: gente, no llore. ¿Cómo te va a decir una gente que no llore? ¿Cómo te va a decir una gente que no llore? Si usted sabe que le está doliendo fuertemente, no diga que se desahogue. Se desahogue. Una persona aquí que está en medio nuestro, que está pegando con el asunto del estudio del cerebro, dice que las lágrimas, ¿cómo es? Las lágrimas preparan el cerebro para lo nuevo que viene. Amén. Es un proceso de desintoxicación. Amén. Y el alma respira. Entonces, es importante, amados, acompañar a las personas en este proceso. Si aquí hay alguna persona, yo no conocí, bueno, la muchacha residencial que a veces la veía, después fue que ella salía en las noches como un hermano, un amigo, porque ella era hija única, a sacar el perrito de ellos, un perrito a hacer sus necesidades allá. Ella siempre salía eso porque trabajaba y estudiaba y una cosa. Entonces, y quizás conocimos a personas, o quizás conocemos a personas que padecieron la situación. Quizás no conoces a nadie, pero sí donde Dios te ha puesto, sabes qué decir en tu lugar de trabajo, sabes qué decir donde vives, sabes qué decir donde estudias. Dios te ha puesto ahí, tú eres la boca de Dios, la mano de Dios. Acompaña, no seas indolente. No seas como predicaba nuestra pastora anoche, el jueves, perdón. No seas indolente, no seamos indolentes. Vamos a ser empáticos. Jesús, el Rey de Gloria, dice la Biblia que cuando su amigo murió, dice: Jesús lloró. El Rey de Gloria. No somos de goma ni de piedra, somos seres humanos. Sé empático. Romanos 12:15 dice: reír con lo que ríen y llorar con lo que lloran. Y el Señor también salva y ayuda a los contritos de espíritu. Resiliencia,
es una capacidad dada por Dios, una facultad, una habilidad para reponerse ante situaciones fuertes. Y al igual que Job, podemos decir y ayudar a que diga: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Algo bueno va a salir de todo esto. Una lección nos dejará esto como país. Una lección nos dejará esto como iglesia. Una persona decía: yo quiero predicarle ahora a más personas. No voy a desaprovechar ninguna oportunidad de predicarle a las personas. El Señor nos va a ayudar. Vamos a salir de esto. Esto también pasará. Esto también pasará. No estamos solos en esto como nación, ni como familiares, ni como amistades que tengamos. Dios está ahí. Y recuerda, como iglesia, estamos ahí para acompañarte. Que Dios le bendiga mucho. Dios bendiga otra vez, hermana.